vamos a volver a nuestro estudio porque ya está aquí, estamos en presencia de Víctor Hernández, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, un gusto. Vamos a conversar, y lo habíamos mencionado también al principio de nuestro noticiero, en torno a esta variación del IPC, lo que ha generado algo histórico también para la canasta básica, positivo para la gente, pero hemos visto un alza en otros productos, específicamente el huevo. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos cambios económicos, este periodo un poquito más de estabilidad que estamos pasando? Lo que hay que entender primeramente es que existe una canasta de bienes que se supone es una canasta representativa para una familia a nivel medio. Ahora, esto significa, ¿no es cierto?, que dentro de esta canasta hay una diversidad de productos y que para efecto del cálculo se considera un promedio. ¿Qué significa eso? Que van a haber precios de bienes que suben, otros que bajan. Entonces, eso es lo que muchas veces confunde también a la gente, que no conoce esto, y particularmente a la dueña de casa. La dueña de casa va al supermercado y se encuentra que el precio del pan subió en 20%, los fideos en otro tanto por ciento, y llega a la casa y dan el IPC del mes y se encuentra con que el IPC ascendió a un 0,4%. Entonces dice, bueno, ¿cómo? Si 0,4 yo voy al supermercado y me encuentro con que, lamentablemente, esto ha subido mucho, no le calza. Ahora, más allá de esta explicación, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día, ¿no es cierto?, venimos ya en una fase, yo diría, descendente de lo que venía siendo la inflación, ¿no? Terminamos con un 0,4%, todo hace presumir que probablemente terminemos, de acuerdo a lo que han mencionado las autoridades este año, con 3,8% a finales de año. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque nos habíamos alejado de la meta que la autoridad coloca, que es un 3%, ¿no? Llegamos a tener hace poco más de un año casi un 14%, lo que evidentemente es un logro. ¿Qué significa ahora que baje y que esté bajando? Por cierto que esto va a repercutir inmediatamente en los salarios de las personas. No es que los salarios vayan a aumentar desde el punto de vista nominal, sino que en términos reales, voy a explicar eso, está subiendo. ¿Por qué? Porque si bajan los niveles de precio, significa que mi poder adquisitivo que va a tener el salario o el ingreso de las personas va a aumentar, ¿no? Contrariamente a cuando hay inflación, yo pierdo poder adquisitivo. Por eso se habla de que está aumentando el costo de la vida. ¿Por qué? Porque con 10.000 pesos yo antes iba a un supermercado, llenaba, ¿no es cierto?, un canasto. Pero hoy en día, con los mismos 10.000 pesos, ya no lleno el canasto, yo llenaré la mitad o un poco más de la mitad. Eso significa que para poder mantener el mismo canasto de bienes que yo tenía antes, estoy perdiendo poder adquisitivo y por lo tanto mi costo de vida está aumentando. Hay otros indicadores económicos, aparte del IPC, que han sufrido variaciones, el IMASEC, como también esto que está ocurriendo actualmente y este periodo en el cual usted también menciona. Recordemos que también nosotros lo hemos mencionado, en agosto de 2022 específicamente fue cuando se situó en 14% el IPC, con el tema de la inflación. Ya estamos viviendo meses en los que también según lo que se ha comprometido el gobierno, se bajó en 2023 por bajo el 4%, y ahora ya estamos en 3,7%, 0,9% de baja específicamente en los alimentos. Entonces, ¿cómo todos estos indicadores nos van orientando hacia el momento económico que estamos actualmente? A ver, partamos con lo primero que tú planteaste, que es una pregunta muy interesante y que correlaciona varias variables. Veamos. Cuando estamos hablando de IMASEC, nos estamos refiriendo a un índice mensual de actividad económica. Mide, en otras palabras, la producción. Es un anticipo del Producto Interno Bruto. O sea, el Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que mide? Mide lo que el país está en términos de bienes y servicios produciendo en un periodo determinado. ¿Por qué ha llamado la atención este último IMASEC? Porque evidentemente refleja que la producción de bienes y servicios está creciendo, ¿no? Lo que evidentemente es positivo. Ahora, si yo correlaciono, y aquí viene la correlación, digamos, de variables, si yo correlaciono lo que está generándose en términos de producción y lo contrasto con el gasto, es bueno.
porque esto me va a permitir entender la inflación. ¿En qué sentido? Por un lado tengo los niveles de producción, que es la oferta, y por otro lado tengo los niveles de gasto, que constituyen la demanda. En una situación, digamos, de normalidad, debería siempre haber también una correlación entre lo que se produce versus lo que se gasta. Pero ¿qué ocurre? Normalmente, cuando se producen desajustes entre estas dos variables y crece a un nivel más rápido el gasto, se comienza a producir esto. Sube el gasto y se empieza a quedar rezagada la producción. ¿Cuál es la resultante de esta brecha? Hay presión, ¿no es cierto?, para consumir más, pero la capacidad productiva es insuficiente para responder a esta mayor capacidad de gasto. Ejemplo, ¿qué pasó durante el periodo de pandemia y un poquito post-pandemia? Chile se vio empapelado de dinero, aumentó la liquidez, aumentó el medio circulante. ¿Por qué? Porque el gobierno, para hacer frente, ¿no es cierto?, a toda esta debacle que teníamos con el tema de la pandemia, tuvo que gastar dinero, subsidios, los IFE, las transferencias, etc. 30.000 millones de dólares salen a circulación. Y como si fuera poco, esto se complementa con los famosos retiros de los fondos de pensiones. 55.000 millones de dólares. Si yo sumo ambas cosas, llegábamos a ¿cuánto? A 85.000 millones de dólares que comienzan a circular en la economía. Y esto naturalmente llevó a que la producción, que era la otra área, fuera incapaz de responder a esa gran demanda. Todo el mundo tenía plata, pero no teníamos productos, y por lo tanto la escasez te lleva finalmente ¿a qué? A que suban los precios, ¿no? Hay mayor demanda, competencia por obtener estos recursos que se comienzan a hacer escasos desde el punto de vista productivo. Otro ejemplo. Si tú sales, ahora mismo estaba mirando lo que ustedes presentaban en el tema, digamos, del tráfico. La gran cantidad de automóviles que hay por producto y el tráfico que se produce. Salir después de las 5 de la tarde es una locura en Concepción, ¿para qué hablar del día viernes? Pero le preguntan, ¿y por qué? Todo este aumento que experimenta, ¿no?, de manera, digamos, tremenda, digamos, el parque automotriz, es producto de la gran cantidad de dinero y la capacidad de compra que tenía la gente. Y todo el mundo compra autos. Y esto está respondiendo justamente a esta situación. Y esto llevó a que el precio de los automóviles en ese momento subiera a un 40 o 45%. Y lo que es peor, había escasez. No habían autos en el mercado. Tú comprabas teniendo el dinero. Mucha gente quiso comprar dinero. Automóviles. Tenía dinero y lo podía pagar hasta cash. Pero no habían autos en el mercado. ¿Por qué? Porque el aparato productivo no estaba generando autos en el extranjero y por lo tanto no podíamos comprar automóviles. Claro, y de hecho ahí ocurre un tema, porque muchas automotoras comienzan la gente comienza a comprar automóviles y las automotoras, al no tener la capacidad de entregar el automóvil en el momento, empieza a darle plazo. Justamente que calza con el fin de la pandemia. Entonces muchas personas recibieron su auto nuevo cuando termina la pandemia y son mucho de lo que estamos viendo también en circulación en este momento. Y eso llevó paralelamente a generar una presión. Como no habían autos en el mercado nuevo, hizo subir también el ¿qué? Se redirecciona la demanda por la necesidad o por último la apetencia que tenía la gente por tener un auto. Entonces subió el precio de los autos de segunda mano. Los autos antiguos se fueron a un valor estratosférico, ¿no? Prácticamente estaba pagando casi un auto nuevo, ¿no es cierto?, en algunas marcas, por cierto, a un precio, digamos, que te vendían por tener ese auto de segunda mano, ¿no? Ahora, hay otro elemento que también es bueno que lo sepa la gente, sobre todo en el tema de inflación. La inflación no solamente se genera por la escasez de bienes que se produce internamente en nuestro mercado local, sino que también hay factores externos. ¿Qué ocurre? Que cuando Chile se conecta con el exterior, ¿no es cierto?, esto significa que de una u otra manera comenzamos a importar inflación. ¿Cuándo? Específicamente en lo siguiente. Cuando sube el precio, por ejemplo, del petróleo, eso trae aparejado aumento en el precio de los combustibles. Sube inmediatamente el precio del transporte. Sube el precio de los combustibles, el gas, la parafina, etcétera, ¿no? Pero por un factor
que no es inherente al comportamiento de nuestra economía, sino que por una situación externa. Y esta situación, ¿no es cierto?, te lleva a generar finalmente inflación. Para contextualizar un poco también lo que está ocurriendo en el resto de Latinoamérica y también en Europa, el tema de las guerras, lo que ha continuado, bueno, los conflictos ahí bélicos que se han mantenido y han aumentado también lamentablemente en este último tiempo, el tema de la diplomacia también, lo que ha ocurrido por ejemplo con Ecuador y México, la situación actual de nuestro país vecino Argentina, la migración, cómo todos estos factores también y con todo esto ocurriendo en el momento a pesar de todo esto, se ha logrado disminuir la inflación, se ha logrado mantener y entrar ahora en un periodo de estabilidad económica donde la gente comienza a tener mayor efectivo, comienza a tener mayor dinero. En algún momento la misma gente lo decía, también desde la Seremía de Economía nos mencionaban que la gente estaba guardando el dinero, no estaba queriendo gastar, no estaba haciendo gasto innecesario. Hoy en día estamos pasando, se vio en el turismo también durante este verano, la gente pudo salir, se atrevió a salir, quiso salir, quizás pidiendo crédito, quizás pidiendo ahí dinero porque se siente con la seguridad. ¿Cómo a pesar de todo esto que está ocurriendo en el plano internacional se ha podido ver que hay un cambio positivo, al menos en la economía chilena? A ver, lo que pasa, y te vuelvo a insistir, la canasta está constituida por una diversidad de productos, muchos de los cuales evidentemente suben, otros bajan. El caso, por ejemplo, del transporte aéreo presentó en marzo una baja de un 20%. Los limones subieron un 17%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto te lleva a una compensación. Ahora, por otro lado, también hay factores externos que están gravitando en esta situación y que lamentablemente te tienden a generar cierta distorsión, de modo tal entonces que esto te va a repercutir en el sistema general de precios, ¿no? Y esto naturalmente resulta incontrolable para la autoridad. Pero yo finalmente con esto quiero cerrar un poquito el tema. No, hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia. El hecho de que hoy en día, por ejemplo, se haya visto de que la inflación, ¿no?, ha bajado o fue menor de lo que se esperaba, ¿no? El mercado esperaba 0,6%, llegamos a 0,4%. Bien, me parece muy bien. Pero ojo, hay varios factores que potencialmente te pueden llevar a distorsionar el gasto. Si el gasto crece en la economía a un ritmo mayor a lo que te mostraba anteriormente, claro, generamos presión inflacionaria. Y hoy en día, potencialmente, tenemos a la vista, lamentablemente, hechos que se podrían materializar. Por ejemplo, ¿qué sucedería hoy en día, por ejemplo, con todo el tema de las demandas que está haciendo la gente en el tema educacional, ¿no? Hay un CAE que está pendiente. Ahí se están generando algunas presiones por esto, que hay que solucionar. ¿Por qué? Porque formó parte, ¿no es cierto?, de algunos acuerdos, digamos, que íbamos a solucionar, la deuda del profesorado, etcétera. Por lo tanto, eso también puede generar aumentos en el gasto. Y lamentablemente romper ese equilibrio y generar presiones inflacionarias. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, conversando un poquito bien en extenso diversos temas en torno a este panorama económico actual que estamos viviendo en nuestro país. Así que muchas gracias. Ok, gracias a ustedes, un gusto.